saludo familia, ¿qué tal están otra vez aquí en la caja de Pandora? Soy Luis Palacios y estamos transmitiendo ahora mismo para el Facebook, el YouTube de Luis Palacios, el YouTube de Pandora Informa, Twitch y cajadepandora.com. Podéis ver el directo también a través de ahí. Pues vamos a saludar ya. Indica, ¿qué tal Indica? ¿Cómo estás, amigo? Pues bien, aquí estamos, a puntito para empezar el directo de un tema bastante diferente a los que solemos tratar por aquí, sobre la magia negra y bueno, vamos a conectarlo también con la situación que estamos viviendo ahora para entender un poco qué es lo que está pasando por ahí. Así que bueno, con ganas. ¿Todo bien, Luis? Te veo con... Hola, hola. No te oigo, ¿eh? Se me ha rebotado todo 3 o 4 cosas a la vez y estaba intentando averiguar qué era lo que estaba conectado, apagándolo todo y digo, esto es increíble, es que como estoy transmitiendo con el Vimeo, con el caja Pandora y todo, se disparan todos a la vez y me vuelven loco. Pero aquí estamos, aquí estamos. Pues familia, os voy a dejar con el Indica. Yo voy a empezar a compartir también, hacer vídeos en grupito, todo esto que siempre se hace para que el vídeo llegue lejos. Y como estamos en un horario un poco difícil, que muchos están durmiendo la siesta, otros están teletrabajando y otros no haciendo nada, pues si podéis me ayudáis un poco a coger el enlace de aquí arribita, del Facebook, del YouTube, de Twitch, de donde sea, y lo comparten en sus redes sociales y nos haréis un favor muy grande. Un saludo también a todos los moderadores que estáis entrando y os dejo con Indica. A saco, Paco. Adelante, niño. Bueno, muchas gracias. Pues bueno, como comentaba, va a ser un directo un poquito diferente a los últimos y lo voy a hacer compartiendo la pantalla. Vamos a hablar sobre los magos negros del mundo, del planeta, y vamos a intentar, pues bueno, no sé si la palabra es desmitificar, pero sí comprender qué es la magia negra y qué rol juega dentro de nuestra sociedad, porque juega un rol y a lo mejor tenemos una imagen sobre lo que es la magia negra un poco distorsionada o un poco antigua y nada más lejos de la realidad. Así que, si me permitís un momentito, voy a compartir un PowerPoint. Perfecto. ¿Se ve bien, Luis? Ahí lo tienes, sí, se ve perfecto. Bueno, antes de hablar sobre los magos negros del mundo, que es un título así bien fuerte, vamos a definir de una forma muy sencillita. Este va a ser un vídeo en el que vamos a tratar esta cuestión, pero no vamos a profundizar excesivamente en cada uno de las cuestiones, porque son temas muy profundos de los que podríamos hablar mucho. Podríamos hacer un vídeo para cada uno de ellos. Entonces la idea es, el propósito, ¿no? La intención al crear este vídeo era compartir una visión general sobre qué significa en esta sociedad actual en la que vivimos, o cómo se manifiesta eso que siempre ha formado parte de la mitología del ser humano sobre la magia negra, la magia blanca. Y tratar de de poner de relieve que muchas de las circunstancias que estamos viviendo en el mundo, que a veces se nos hacen un poco difíciles de entender o no podemos entender, ¿no? Porque no vivimos quizás en una sociedad diferente, pues con unos valores diferentes, con una forma, ¿no? de vivir, de cooperar diferente. Y creo que muchas de estas cuestiones, para poder comprenderlas, tenemos que entender que hay muchas realidades ahí fuera que van más allá de lo que forma parte de nuestra realidad tradicional, cultural, y que la magia siempre ha formado parte de lo que es el ser humano, de lo que es su cultura, y de hecho no ha sido hasta pues, estos últimos siglos en los que ha quedado muy de lado toda esta cuestión, y probablemente haya sido también de forma deliberada. Así que vamos a ver que la magia es algo que está mucho más
lo tenemos mucho más presente, mucho más delante nuestro de lo que nos cabría imaginar, y simplemente es que nos han enseñado o nos han educado a no detectar este tipo de realidades. Antes de empezar con el tema en sí, yo creo que sería importante definir qué es lo que entendemos por esoterismo, por ocultismo y por magia, porque son tres palabras que muchas veces se utilizan como prácticamente sinónimos o intercambiables, y las vamos a tener que tener bastante presentes durante todo este vídeo. Los que ya me conocéis y habéis visto bastantes de los vídeos que hago, o en el canal de YouTube de Ciencia Conciencia, es un canal en el que nosotros hablamos no solamente de sanación, sino también de la vida o de la espiritualidad desde un ámbito esotérico y desde un ámbito también ocultista, aunque quizás esta palabra no la utilizamos tan a menudo. Cuando hablamos de esoterismo, simplemente estas definiciones son muy sencillas, se podrían ampliar mucho, pero estamos hablando esencialmente de todo aquello que está oculto o que está velado al conocimiento común y o a los sentidos físicos. Es decir, esotérico es todo aquello que nosotros no podemos percibir tan claramente a través de los sentidos físicos, o esotérico es todo aquello que la gran mayoría de las personas desconocen. A lo largo de la historia ha habido muchas cuestiones que han sido esotéricas, que ha llegado un punto en el desarrollo cultural o de la civilización en que esas cuestiones han pasado a ser exotéricas. En tiempos antiguos, muchas de los eventos, de los acontecimientos naturales tenían que ver se le atribuía un significado esotérico, porque todavía no tenían una herramienta como tenemos ahora, como la ciencia, que permitía dar explicación a ciertas cuestiones. Y hoy en día, aunque puede existir una cierta, hablando en términos generales, una cierta, diría, arrogancia, en el sentido de que quizás nos creemos como muy avanzados en muchos sentidos, y nos creemos que somos, bueno, que estamos, podríamos decir, en la cúspide, ¿no? en muchos aspectos. En realidad hay muchísimo desconocimiento y hay muchísimas cuestiones esotéricas que simplemente han sido o bien omitidas por la ciencia, o bien han sido, podríamos decir, disimuladas con ciertas hipótesis o teorías, ¿no?, que nos permiten llenar esos vacíos. O hay muchas otras cuestiones que simplemente forman parte de la realidad cotidiana de muchas personas, pero simplemente hay muchas otras personas que, por el tipo de educación o por los intereses, han omitido de sus vidas, ¿no? Pero el esoterismo o lo esotérico es prácticamente todo. En el universo probablemente conocemos un porcentaje ínfimo de todas las realidades que hay. Pues todo eso que no conocemos, aunque la ciencia sea una herramienta que intenta dar explicación, en realidad son cuestiones esotéricas. En esta etapa en la que actualmente está tan en boga el despertar espiritual, el desarrollo de la conciencia, toda esa ciencia del desarrollo interior tiene también que ver con el esoterismo, porque cuando hablamos de conciencia estamos hablando de algo que está oculto o velado al conocimiento común, aunque cada vez menos, y por supuesto a los sentidos físicos. Entonces, el esoterismo forma parte de nuestra realidad y va mucho más allá, ¿no?, de esa imagen estereotipada que nos habíamos podido a lo mejor crear sobre, pues, ciertas cuestiones, ¿no?, pues, rituales mágicos o cosas de este tipo, ¿no?, que a veces asociamos el esoterismo. De hecho, los avances más grandes que ha habido en la ciencia de vanguardia, o que está viendo ahora, o incluso la física cuántica, lo que están haciendo básicamente es estudiar esas cuestiones profundamente esotéricas y intentan darle una explicación. Tenemos luego otra palabra, que es ocultismo, que podríamos definir de una forma muy simple como el conjunto de conocimientos y de prácticas mágicas con las que se pretende penetrar y dominar las leyes secretas de la naturaleza. Es decir, el ocultismo es llevar ese conocimiento
y esas prácticas y esas herramientas que tenemos para explorar todo eso esotérico de forma práctica. Y tiene que ver con cualquier ciencia. Una ciencia ocultista es una ciencia que trata de dominar esas leyes secretas de la naturaleza, es decir, esas leyes todavía no reconocidas, porque son leyes naturales, pero que todavía no son muy conocidas o comprendidas. Y eso es lo que sería ocultismo. Y luego tenemos una tercera palabra, que sería la magia, que podríamos definir también de una forma muy simple como el arte o la ciencia, que pretende producir efectos y resultados más allá de las leyes naturales conocidas, valiéndose de ciertos actos, de rituales, de palabras o mediante el poder del pensamiento o de la intención. Entonces, en cierta medida, todos somos magos, en el sentido de que la magia, si la comprendemos como esta definición, en realidad todos, ¿no? Creo que tenemos en mayor o menor medida algo que está muy intrínsecamente ligado con nuestra conciencia o con nuestra fe, ¿no? Y tenemos todos, en cierta forma, nos valemos de algo, ¿no? De cosas que están muy en nuestro lenguaje, como acabo de decir, ¿no? Como por ejemplo la fe, que en realidad están muy relacionados con la magia, o el poder del pensamiento, o el poder de la intención. Quizás tengo la sensación de que nos estamos acercando cada vez culturalmente estamos aceptando más toda esta realidad del pensamiento. Puede ser también porque a través de la física cuántica estamos comprendiendo de una forma más profunda la naturaleza de la materia y por lo tanto estamos empezando a asumir, aunque sea con otro lenguaje o con otras palabras, esa magia como algo que forma parte de nuestro día a día, de nuestras prácticas, de nuestras meditaciones, etcétera, etcétera. Teniendo claro estas tres palabras, me gustaría hacer un análisis también muy sencillito sobre estas imágenes que tenemos aquí, que seguramente os suenan mucho, porque si algo tenemos que tener claro, o si la intención de este vídeo es que comprendamos hasta qué punto lo esotérico, lo oculto o lo ocultista y la magia forman parte de nuestra cultura, forman parte de la realidad de conciencia de infinidad de personas. Y no solamente, o sea, es decir, y especialmente diría, no solamente no, sino especialmente de personas de gran poder, de personas que atesoran un conocimiento que no es difundido, podríamos decir, para las masas, que probablemente atesoran desde muchas generaciones y de que también se ocupan o se preocupan de que este conocimiento sea ridiculizado o sea, podríamos decir, no tenido en cuenta por las masas, porque este conocimiento permite conectar con esas leyes ocultas de la naturaleza y permite crear realidad o tener poder, ¿no? para crear nuestra realidad individualmente, pero también colectivamente. Y vamos a ver que precisamente los magos negros del mundo, los magos negros del planeta, utilizan estas leyes para crear una realidad que en una situación como la actual nos estamos dando cuenta de que no es la realidad que la mayoría de personas queremos, pero por omisión o por desconocimiento, quizás no nos estamos empezando a dar cuenta de hasta qué punto hay personas, ¿no? que tienen unos intereses que aparentemente van en contra o difieren mucho del interés de una gran mayoría, ¿no? de esa gran mayoría de la humanidad. Tenemos aquí en la parte de la izquierda una imagen que se relaciona mucho con el satanismo, es Baphomet. Y en la parte de la derecha tenemos una imagen con el caduceo que se relaciona mucho con muchísimas tradiciones espirituales y que tiene que ver, simboliza el desarrollo espiritual. Aquí hay unos símbolos muy interesantes. Lo primero de todo es darnos cuenta de que la imagen de la izquierda, Baphomet, de la derecha, tiene varios elementos que explican
cuál es la diferencia o cuáles son los objetivos de la magia negra y cuáles son los objetivos de la magia blanca. En primer lugar, cuando hablamos de este símbolo, Baphomet, que tenemos aquí a la izquierda, nos vamos a dar cuenta de que tiene un cuerpo humano, pero tiene una cabeza animal y que tiene también unas alas. Es decir, es una mezcla de un ser humano, pero que está, podríamos decir, mezclado con un animal. Podemos también darnos cuenta de otro detalle muy relevante, que es que en la mano derecha tiene una luna y en la mano izquierda, abajo, tiene otra luna. Nos vamos a dar cuenta de que aquí tiene una estrella en el centro de la cabeza. Por encima de la cabeza tiene una antorcha prendida, es decir, tiene un fuego, donde estaría ubicado el chakra de la corona, una estrella donde estaría ubicado el chakra Ajna, dos lunas que simbolizan la materia. La luna siempre está... Es un simbolismo muy claro en muchísimas corrientes espirituales. La luna simboliza la materia, el sol simboliza la conciencia, el sol simboliza el espíritu y la tierra simboliza la conciencia. De hecho, vamos a poder ver... Endika, por aquí ¿sí? dice que te quedaste en la luna, en las lunas. Correcto. Sí, creo que he retomado desde ahí. Vale. Aquí podemos ver, luego veremos que tenemos aquí simbolizado en lo que es el desarrollo de esa naturaleza material, que esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Es decir, la magia negra, el objetivo de la magia negra es desarrollarse hacia el mundo material. O sea, es decir, densificar la conciencia. Si tenemos esa polaridad, esa gran polaridad que llamamos espíritu y materia, donde espíritu es la polaridad más sutil de una vibración más elevada y la materia es la polaridad de una vibración más densa, digamos que el trabajo del mago negro o el propósito de la magia negra es desarrollarse hacia la densidad, hacia la materia. Sin embargo, el trabajo espiritual o del mago blanco es desarrollarse hacia la conciencia, elevarse hacia el espíritu. Por eso, aquí en la imagen de la derecha tenemos el caduceo, este símbolo de aquí es el caduceo, cómo va elevándose, activando todos los chakras y tenemos un equilibrio perfecto entre conciencia o espíritu y materia, entre el sol y la luna. Hay que tener en cuenta que la materia no es algo negativo. Lo que es negativo es ir en contra, o lo que podríamos considerar negativo es ir en contra de las leyes de la evolución, de las leyes naturales y el desequilibrio. Es decir, allí donde hay equilibrio entre los pares de opuestos, existe armonía, existe belleza, existe lo que llamamos bienestar o bondad, o existe, como queramos llamarlo, ¿no? Lo que nosotros experimentamos como positivo, desde nuestra perspectiva subjetiva, porque esto sería muy relativo. Pero la magia negra, el objetivo de la magia negra es romper este equilibrio y tener un súper desarrollo del aspecto material, desconectándose del aspecto espiritual que tiene que ver con el espíritu. Entonces, este símbolo que estáis viendo aquí, de la serpiente, que se utiliza también, por ejemplo, en la medicina, lo tenemos en la medicina, no sé si es todos los estados o por lo menos Estados Unidos, utiliza el caduceo, que son dos serpientes, una barra y dos alas arriba del todo. Estas dos serpientes están simbolizando dos canales energéticos que son Ida y Pingala. Cuando estos dos canales energéticos están en perfecto equilibrio, a través de la barra central, que es el canal central, la energía Kundalini, que tiene que ver con la energía material, es llevada hacia arriba, activando todos los chakras, por lo tanto, activando o expandiendo la conciencia del ser humano hasta que llega a la cabeza y se simboliza con unas alas. ¿Por qué? Porque este proceso de elevación de la materia, elevación de la energía Kundalini, lleva a la liberación del hombre, lleva a la liberación de la naturaleza material y eso se simboliza con las alas en la cabeza.
donde está el chakra de la corona y donde está el asiento, podríamos decir, del alma en el mundo material. Entonces, el alma vive en un cuerpo humano, pero al mismo tiempo es libre de elevarse y volar hacia las alturas espirituales, y eso está simbolizado perfectamente en el caduceo. Si nos fijamos aquí en lo que es la magia negra, representada aquí en el símbolo de Baphomet, tenemos el caduceo, pero el caduceo está desde el plexo solar y está expandiéndose hacia abajo. Es decir, aquí se utiliza la energía Kundalini para elevar la materia hacia el espíritu, y aquí se utiliza la energía Kundalini para descender la materia hacia la densificación, hacia el mundo material. Por eso la magia negra está tan asociada con el materialismo, con la materia y con muchas otras cosas que vamos a ver a continuación. Es muy interesante observar de que este símbolo de la magia negra tiene un desarrollo mental y tiene un desarrollo de la voluntad y tiene un desarrollo intelectual, de inteligencia, pero utiliza esa voluntad y esa inteligencia para el mundo material, para desarrollar ese mundo material. ¿Y cómo está simbolizada esa inteligencia y esa voluntad? Aquí tenemos la estrella de 5 puntas, que simboliza la perfección, es decir, un ser humano cuando se desarrolla espiritualmente va pasando por lo que se han dicho diferentes iniciaciones. Una iniciación no tiene que ver con un ritual, aunque en muchas logias, como veremos más adelante, sí que se utilizan rituales para simbolizar ese proceso, pero tiene que ver con desarrollos de conciencia. Por ejemplo, un animal, o cuando el ser humano animal pasó a ser un humano, es decir, desarrolló la conciencia, o simbolizado en las escrituras, que tomó ese fruto del bien y del mal, simbolizado con esa manzana, la manzana del conocimiento, y a partir de ahí pudo elegir entre el bien y el mal, simboliza que el animal, el ser humano adámico, tomó esa fruta del conocimiento y ahí tuvo una iniciación, es decir, desarrolló la mente, y la mente le permitió discernir entre el bien y el mal. Un animal no puede hacer el mal porque no tiene esta capacidad, un ser humano sí. Aunque un ser humano tiene un cuerpo animal, ha tenido una iniciación de conciencia y por lo tanto tiene la capacidad de relacionarse con el universo y con Dios de una forma diferente a como lo hace un animal. Pues un ser humano continúa teniendo estas iniciaciones hasta lo que se dice la quinta iniciación. La quinta iniciación es cuando un ser humano pasa a ser un maestro. De la primera a la quinta iniciación, el ser humano va teniendo diferentes desarrollos en los que va controlando, va utilizando sus cuerpos, sus vehículos, su cuerpo físico, su cuerpo emocional, su cuerpo mental, y va desarrollando la intuición, va desarrollando una serie de cualidades que van haciendo que la conciencia del alma cada vez pueda manifestarse y expresarse más a través del ser humano encarnado, que es el ser humano con cuerpo animal. Sin embargo, en el camino de la magia negra, esta energía, que debería elevarse hacia el espíritu, se eleva hacia abajo y también se simboliza con iniciaciones. Una quinta iniciación es la perfección de lo que llamamos un mago negro desde lo que se puede comprender de la conciencia humana. Es el mismo camino, pero en la polaridad opuesta. Y eso está simbolizado en esta estrella de 5 puntas en la inteligencia. Luego vamos a ver por qué está aquí, en la inteligencia, en el chakra Ajna, que es el chakra de la mente. Y tenemos la antorcha en el chakra de la corona, que tiene que ver con la voluntad. Pero esa voluntad y esa inteligencia está totalmente enfocada y supeditada hacia la materia. Por eso vemos que el caduceo, aunque no se vea, crece hacia abajo. Y esto, igual que cuando crece hacia arriba, nos lleva la conciencia desde el reino humano hacia el reino espiritual, desarrollando otros cuerpos sutiles, como puedan ser esa conciencia del alma y los niveles búdicos y esa conciencia crística y todas esas conciencias, bueno, que tenemos ahí una amalgama en las diferentes religiones y en el conocimiento esotérico, de las cuales hemos tenido representantes o avatares, ¿no?, que nos han dado una doctrina o nos han dado una enseñanza espiritual para marcarnos un camino.
evolutivo. En este caso, también hay un desarrollo, pero yo desconozco hacia dónde es. Lo que sí puedo reconocer en esta imagen es que tiene que ver con una densificación de la conciencia y que tiene que ver también con un proceso iniciático. Entonces, no cabe ninguna duda de que tenemos diferentes escuelas ocultistas en nuestra sociedad, en nuestra cultura, que estas escuelas ocultistas forman parte de esa sabiduría eterna que lleva acompañando al ser humano y que tenemos constancia de ello desde los primeros escritos que hemos sido capaces de encontrar en los Vedas y en muchas otras culturas anteriores. Existe un conocimiento esotérico, un conocimiento oculto, ocultista, y no nos quepa duda de que ese conocimiento ocultista está orientado hacia el trabajo o el desarrollo del mago blanco, que es el ser humano que evoluciona hacia el ser espiritual, y también existen estas escuelas ocultistas que están orientadas hacia el trabajo del mago negro, que es el ser humano que evoluciona hacia la materia, hacia la densificación. Vemos que en las dos escuelas, tanto en la escuela del mago blanco en la izquierda como en la escuela del mago negro, hay una serie de desarrollos que están en secuencia de orden. Primero hay un desarrollo de la inteligencia. Ese desarrollo de la inteligencia lleva a un desarrollo de la voluntad. La energía espiritual asciende activando los chakras, y para que la energía Kundalini pueda ascender tiene que ser mediante la voluntad. En las primeras etapas la energía Kundalini asciende. Todos tenemos la energía Kundalini despierta. No es algo que hay algunas enseñanzas o pseudoenseñanzas, diría, ¿no?, de que te enseñan a activar tu energía Kundalini. No, todos tenemos la energía Kundalini activada. El punto es en qué grado. La energía Kundalini lo que hace es ir desarrollando, es esa energía creativa del mundo material que hace que todo nuestro cuerpo físico, etérico y nuestros cuerpos sutiles se vayan actualizando y se vayan desarrollando para poder contener la potencia del ser espiritual sin que el cuerpo se destruya. Entonces, en las primeras etapas, esta energía Kundalini se va activando gradualmente en la medida que va habiendo desarrollo y vamos desarrollando la inteligencia y varios aspectos, pero llegan ciertas etapas más avanzadas donde la energía Kundalini es ascendida de forma consciente, y para eso hace falta la voluntad, porque entre otras cosas es necesario que exista un control de la mente. La mente tiene que tener la capacidad, o podríamos decir, el ser espiritual tiene que tener la capacidad de controlar la mente, y entonces la mente se convierte en una herramienta de poder o de voluntad. A medida que esta energía Kundalini asciende, va activando los chakras a través del canal central. Es interesante observar también de que aquí tenemos la activación desde el chakra del plexo solar hacia abajo, y aquí tenemos la activación desde el chakra básico hacia arriba. No es casual que esto se active desde el plexo solar hacia abajo, porque aunque el tema de los chakras es bastante amplio, podríamos decir que ese plexo solar es lo que es la conciencia emocional o instintiva animal. Es decir, un animal tiene un plexo solar muy desarrollado, prácticamente tanto como un ser humano. La diferencia entre un animal y un ser humano es que el humano también ha desarrollado más otros chakras, especialmente los mentales. Pero parte del conflicto del ser humano es que esta naturaleza instintiva y animal entra en conflicto con esa naturaleza espiritual, y esa es la dualidad, ¿no?, que genera ese conflicto interno en el ser humano que el animal no tiene, porque no tiene esta dualidad. Entonces, en el camino de la magia negra se desarrolla desde el plexo solar, es decir, hay un súper desarrollo de esa naturaleza animal, instintiva y emocional hacia abajo, que tiene que ver también mucho con el chakra básico, que controla todo el cuerpo físico, el cuerpo material, y otros chakras que igual hay hacia arriba, chakras que tienen que ver con el corazón, la activación del amor, la intuición, la voluntad espiritual, pues otros chakras que no han sido dados al conocimiento público, pero que seguramente estas escuelas ocultistas de magia negra sí conocen y que tienen que ver con chakras que se desarrollan hacia abajo.
A través de la activación de estos chakras superiores se desarrolla el alma. Cuando se desarrolla el alma, se desarrolla el amor que va más allá del amor personal. Es un amor que tiene que ver con ese amor impersonal, ese amor, podríamos decir, cósmico, o ese amor universal. Y todo esto produce un desarrollo espiritual. En el camino de la magia negra hay un desarrollo de la inteligencia igual, hay un desarrollo de la voluntad igual, pero aquí es donde se separan los caminos. La energía Kundalini desciende activando los chakras hacia abajo y eso produce, en vez de un desarrollo del alma, produce un desarrollo de la personalidad. Y la personalidad produce, en vez de un desarrollo del amor, produce un desarrollo del egoísmo. Y en vez de haber un desarrollo espiritual, hay un desarrollo material que tiene que ver con unos chakras que tienen gran poder para controlar el mundo material, así como el alma tiene gran poder para controlar la materia espiritual. Y el propósito del alma es espiritualizar este mundo material, y el propósito de la magia negra o de la personalidad es, podríamos decir, aprisionar el alma dentro de esta materia, o incluso, como veremos más adelante, desconectarse del alma y del espíritu. El ser humano tiene 7 dimensiones. Lo que llamamos evolución tiene que ver con ese camino ascendente, y lo digo simbólicamente, es un camino que lo que hace es sutilizar cada vez más la materia, a eso lo llamamos evolución, y el camino involutivo es lo que hace que el espíritu se densifique. Entonces, todos nosotros somos espíritus que hemos hecho un camino involutivo, es decir, hemos ido desde el reino espiritual hasta el reino mineral y estamos en un proceso de evolución, porque hemos desarrollado la conciencia desde el mundo mineral, el vegetal, el animal, el humano, y estamos desarrollando la conciencia hacia el reino del alma o el reino espiritual. Cuando nosotros hablamos de personalidad, estamos hablando de estos 3 niveles: mente concreta, cuerpo emocional y cuerpo etérico. Y fijémonos aquí que no tenemos el cuerpo físico, porque el cuerpo físico no es considerado un principio. Nosotros tenemos 7 dimensiones como seres humanos, igual que el número 7 es un número numerológicamente muy mágico y que tiene en el universo, hay muchos patrones que se repiten con el número 7, y estos 3 que tienen que ver con estos 7 no incluyen lo que es el cuerpo físico, porque el cuerpo físico es simplemente una consecuencia de la información o el molde que hay en todos estos niveles. Lo que llamamos personalidad tiene que ver con una mente concreta, un cuerpo emocional y un cuerpo etérico, y podríamos añadir también, como consecuencia de todo esto, un cuerpo físico. Y lo que llamamos magia negra se mueve en estos niveles. Lo que llamamos magia blanca se mueve en los niveles que van más allá de la mente concreta, que es la mente abstracta, o dicho de otra forma, el cuerpo causal. Todos tenemos alma, pero no todas las almas tienen la misma experiencia o tienen el mismo desarrollo. Lo que marca el desarrollo de un alma es el cuerpo causal, es decir, el alma, esa entidad autoconsciente, desarrolla un cuerpo que se ha llamado cuerpo causal, y este cuerpo causal, cuando el alma es muy joven, tiene muy pocas cualidades energéticas. Es un huevo que tiene pocas vibraciones, pero a medida que el ser humano va evolucionando y va trabajando cada vez con vibraciones más elevadas, lo que hace es alimentar este cuerpo causal y va llenando toda esta esfera causal de energía, la va llenando de diferentes cualidades que hace que el alma se vaya desarrollando, y a este cuerpo también se le ha llamado cuerpo de luz, porque tiene que ver con el tercer aspecto de Dios, que es esa luz. Cuando nosotros venimos a encarnar, estos 3 vehículos, que llamamos mente concreta, mente emocional y cuerpo etérico, es un cuerpo que encarna y que es destruido, un cuerpo que encarna y que es destruido, pero el cuerpo causal nos acompaña durante todo el proceso de evolución. Y esta mente abstracta también es lo que se ha llamado en hermetismo la mente universal. Esta mente universal, en realidad,
es el nivel más denso del espíritu. El espíritu, que es el nivel más elevado, solamente puede descender hasta aquí. Ya no se puede densificar más. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se sirve del alma para que el alma pueda gestar un desarrollo también en los niveles inferiores. Por lo tanto, cuando hablamos de luz, en realidad estamos hablando de materia. Todo es materia. Pero la luz podríamos decir que es la sustancia material más sutil de la que se construye todo lo que llamamos materia densa en el universo. A medida que vamos evolucionando, esta mente abstracta y la construcción de este cuerpo causal nos lleva también a desarrollar el amor, que tiene que ver con el plano búdico, y este amor, en realidad, como está mezclado con la luz, que es inteligencia, se le llama también intuición o amor intuitivo, o se le llama también sabiduría. La sabiduría es esa síntesis del amor y de la inteligencia. Cuando hay sabiduría es porque se tiene inteligencia y se sabe aplicar de forma amorosa de acuerdo a las leyes universales. Y también se desarrolla la voluntad espiritual, así hasta llegar a la síntesis del espíritu. Por lo tanto, un mago blanco podemos decir que trabaja con sustancia débica o angélica, y un mago negro trabaja con sustancia elemental. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos sustancias? Todo lo que llamamos universo manifestado está hecho de energía débica, o dicho de otra forma, está hecho, como se dice en el cristianismo, de energía angelical. Un átomo es un ángel, y dentro de toda esa energía angelical o débica existen también muchas etapas de evolución, es decir, los ángeles evolucionan proveyendo de formas y de estructuras materiales a los seres humanos para que puedan desarrollar la conciencia, para que el espíritu pueda desarrollar la conciencia. Y tenemos aquí esa polaridad que es masculino y positivo. Un ser humano, independientemente de que sea mujer o hombre en una encarnación dada, el ser humano en realidad es un espíritu o una mónada, como se dice en teosofía, es la polaridad positiva, y un ángel es la polaridad negativa, es masculino y femenino. Entonces, estas dos corrientes evolutivas coexisten y permiten que se manifieste lo que llamamos universo y permiten que nosotros podamos evolucionar la conciencia. Entonces, dentro de toda esta sustancia angelical, existe sustancia angelical que tiene una vibración mucho más baja, mucho más densa, y a eso se le ha llamado sustancia elemental. Los elementales son ángeles de baja conciencia o de baja vibración, y los ángeles, tal como se comprenden, son ángeles de una vibración más elevada que la del ser humano. Por eso los ángeles ayudan, o se dice, o realmente es así, ayudan al ser humano a evolucionar, pero partiendo de la base de que un ángel tiene una conciencia igual o superior a un ser humano. Si un ángel tiene una conciencia inferior a la de un ser humano, técnicamente es un ángel, pero se le dice elemental. Entonces, el mago blanco, una buena definición, es una entidad consciente, autoconsciente, que ha desarrollado ciertas facultades y cualidades y que trabaja o que crea en el universo a favor de las leyes de la evolución. Y un mago negro es una entidad autoconsciente que trabaja a favor de las leyes involutivas. Por lo tanto, cuando un mago negro, porque mago negro, mago blanco es muy amplio, todos somos magos y todos podemos ser a veces magos negros o magos blancos. Estamos hablando de manera arquetípica hacia un ideal o hacia un arquetipo, la palabra es arquetipo, hacia el que nos dirigimos. ¿Estamos esencialmente evolucionando hacia la magia blanca o hacia la magia negra? Pues en este camino de evolución y de aprendizaje puede ser que a veces no lo hagamos todo bien o nos equivoquemos. El punto es cuando empieza a haber una intención consciente de lo que se está haciendo. Ahí es donde se marca un camino y ahí es donde el individuo empieza a tomar de forma consciente la decisión de evolucionar en un sentido, en un camino o en otro camino. Entonces el mago negro eventualmente se desprende del cuerpo causal, no tiene cuerpo causal y su mente se concretiza y se cristaliza dentro de sí misma como resultado del pensamiento egoísta. Es decir, el mago negro, a medida que va evolucionando en el camino involutivo,
lo que hace es que se desprende y se separa finalmente del cuerpo causal. ¿Por qué? Porque todo su trabajo creativo va hacia abajo, va hacia el mundo material, y el cuerpo causal, podríamos decir que muere de inanición, muere de hambre. Entonces, eventualmente, este proceso, después de muchas encarnaciones, hace que el mago negro tenga una mente concreta, un cuerpo emocional, un cuerpo etérico, pero ya no tenga un cuerpo causal, y el espíritu y el alma no puedan acceder a través de la personalidad. Entonces, cuando nosotros vamos hacia el mundo material, lo que estamos haciendo es concretizándonos. Es decir, el espíritu es todo. Podemos decir que el espíritu es Dios, es el nivel de vibración más elevado, y a mayor vibración, mayor expansión. Por ejemplo, tenemos un cubito de hielo y esto está concretizado. Cuando este cubito de hielo se vuelve más sutil, se vuelve líquido y sus moléculas se expanden. Cuando este líquido se evapora y se convierte en un gas, sus moléculas todavía se expanden mucho más. Lo que está haciendo es, podríamos decir metafóricamente, evolucionar, porque se está sutilizando y la vibración de sus moléculas se están elevando. Al contrario, cuando ese gas se va densificando, condensando, se cristaliza, se vuelve sólido, se vuelve hielo. Pues a nivel de conciencia, un mago negro lo que está haciendo es concretizarse. Por eso, el mago negro eventualmente se concretiza, se cristaliza, y esto es resultado del pensamiento egoísta. Es decir, un pensamiento egoísta es una concretización, es una mirada heliocéntrica, es tener una visión heliocéntrica. Yo estoy en el centro, la energía sigue el pensamiento. Si yo estoy en el centro y mi intención está hacia mí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Me estoy separando del resto. Sin embargo, el mago blanco expande el cuerpo causal y su mente se vuelve abstracta y se expande hacia afuera como resultado del pensamiento altruista. El mago blanco piensa en términos de totalidad, de todo, de bien grupal, de expansión, de ser espiritual, y por lo tanto lo que hace la conciencia es expandirse. Se vuelve cada vez más abstracta porque se conecta más con un espacio mucho más amplio y cada vez se aleja más de las formas concretas. Y en el centro tenemos la energía Kundalini, que no es buena ni mala, es simplemente la energía potencial que está dentro de la materia, que finalmente destruye el cuerpo causal en el trabajo del mago blanco, o destruye y libera el ser. Es decir, cuando un mago blanco, a través del desarrollo espiritual, va nutriendo cada vez más el cuerpo causal y lo va desarrollando, al final lo que hace es que este cuerpo causal llega a su punto de culminación y lo que hace es destruirse. Se destruye esa materia extremadamente sutil, pero al fin y al cabo materia que está aprisionando el potencial del espíritu, y la conciencia ya puede volar libremente hacia el reino espiritual. Es decir, el mago blanco al final eventualmente, a través del desarrollo del alma, cuando el cuerpo causal es destruido por su propio poder invocativo, lo que hace es liberarse para seguir evolucionando hacia niveles superiores. Y ese ser humano, ese individuo, ya directamente se conecta con el ser espiritual. Sin embargo, cuando esta energía Kundalini se lleva hacia el desarrollo de la personalidad, lo que hace eventualmente es súper desarrollar la personalidad, concretizarla, cristalizarla hasta el punto de que se corta el vínculo con el alma, pero el mago negro queda aprisionado, aunque tiene un gran poder en el mundo material, queda aprisionado en el mundo material y se desconecta de la fuente de vida espiritual. Logias ocultistas. Todo esto que estoy explicando es una explicación bastante superficial y probablemente sea una explicación no del todo perfecta, probablemente tenga errores. Yo no soy un experto y un especialista en esto, simplemente sé interpretar algunos símbolos, pues porque trabajo y he estudiado el esoterismo, el ocultismo, y porque la sanación, por ejemplo, es un trabajo esotérico y ocultista en el sentido de que se trabajan con energías, con sustancias que no son, tal como se explicaba al principio, no son conocidas por todas las personas, y tampoco se pueden percibir con los sentidos físicos. Pero no me cabe duda de que, igual que yo he podido aprender esto, he podido estudiar,
y hay muchísima literatura al respecto. Existen muchísimas logias, algunas son conocidas y otras evidentemente son tan secretas que serán desconocidas, que trabajan también con todo esto que estoy explicando, mejor o peor explicado. Estas son bastante conocidas. Bohemian Group tiene que ver con muchísimo el ámbito político. En Estados Unidos se han visto muchísimas personas del ámbito político y de las élites en este grupo de Bohemian Group, y se han visto también hacer cultos a algún tipo de entidades que, si no Baphomet, creo que es Moloch, que también son otras entidades, ¿no?, de estas logias, y que tienen también una simbología bastante similar o con matices, ¿no?, pero con muchas analogías a lo que hemos explicado. Tenemos también Ordo Templi Orientis, tenemos los Rosacruces muy conocidos, tenemos Bon and Skulls, tenemos Orden Martinista, tenemos los masones. Dentro de los masones hay muchísimas logias, tenemos los famosísimos Illuminati, que ahora los llaman el Cabal también, y tenemos muchísimas otras logias ocultistas. No vamos a profundizar, pero es que esta información está ahí. Es decir, no vas a ver a personas hablando por televisión, en los medios oficiales de todo esto. Sin embargo, todas esas personas o muchas de las personas que estás viendo por televisión forman parte de logias ocultistas, muchísimas de ellas. Y toda esta información es fácil de encontrar, lo que está evidentemente publicado, lo que desconocemos, lo desconocemos, pero la podéis encontrar muy fácil en Internet, así que si os interesa profundizar, os invito a que busquéis información sobre estas logias. Yo aquí voy a mostrar algunos enlaces, y a partir de ahora en la presentación iremos compartiendo algunas páginas donde veremos algo de información para complementar esta presentación. Si me permitís un momentito. Vale, voy a compartir ahora. Creo que es aquí. ¿Se ve bien? ¿Se ve la página? Sí. Perfecto. Simplemente son unos enlaces, no vamos a profundizar mucho, pero os invito a que busquéis información. 5 sociedades secretas más herméticas del mundo, lo dudo, porque en el momento que salen por televisión ya hay información, seguro que hay mucho más ocultas. Tenemos el Club Bohemian, fue fundada en 1872 en San Francisco, en los Estados Unidos. Entre sus costumbres se caracterizan por realizar un retiro anual en el bosque bohemio, un campamento privado que tienen en la región. Solo asisten a esos encuentros la élite más poderosa de la logia, compuesta especialmente por referentes del Partido Republicano, que se reúnen en torno a la estatua de un búho, y sus miembros más famosos son expresidentes, Ronald Reagan, George Bush padre, y muchísimas otras. Aquí hubo un periodista que pudo grabarlos y aparentemente pues, se veía como hacían un sacrificio, y bueno, luego es todo esto que entra en el saco de la conspiranoia o la teoría de la conspiración, pero nunca se llega a concretar y generalmente es ridiculizado. Tenemos Ordo Templis Orientis. Aquí tenéis a Aleister Crowley, creo que es el nombre. Es un ocultista bastante orientado hacia la magia negra, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que ha sido un gran referente para muchísimas logias y para muchísimas personas pues, que, bueno, tienen unas creencias y unas religiones podríamos decir, de dudosa calidad moral o de unos valores un poquito extraños para personas como nosotros de a pie. No se sabe la fecha exacta de su fundación, que ronda los primeros años del siglo XX. Su creador fue un químico austriaco que permanece anónimo, y su integrante más reconocido fue el ocultista británico Aleister Crowley. Correcto. Mira, no fue el fundador, pero fue uno de los más reconocidos, que reformuló bajo la órbita de una religión creada por él, el telema. Creen que la existencia humana es producto del continuo espacio-tiempo, y su ley rectora es haz tu voluntad, será el todo de la ley. Muchísimos presidentes, muchísimas personas públicas, os invito a que investiguéis vosotros, que estamos cansados de ver por la televisión, forman parte de muchas de estas logias. Es sorprendente.
rosicrucianismo. Cabe decir que estas logias no son... Hay algunas que sí que pueden estar muy orientadas hacia la magia negra, otras hacia la magia blanca, otras se desconoce, y dentro de estas órdenes, de estas logias, pues probablemente haya diferentes grupos a lo largo de la historia pues, que se puedan haber orientado más de una forma u otra. Insisto, el ocultismo no es malo, la energía no es mala, depende cómo se utilice. El rosacrucismo fue creada en Alemania medieval por Christian Rosenkreuz. Su símbolo es una rosa sobre una cruz y su principal credo es que todos sus miembros comparten una sabiduría única y secreta, practican el ocultismo y su doctrina está, según sus lineamientos, construida sobre verdades esotéricas de un pasado antiguo. Calaveras y Huesos, que es Bones and Skulls. Esta sociedad secreta se formó en 1832 dentro de la Universidad de Yale, en Connecticut. Informalmente se la conoce como Huesos y sus integrantes se autodenominan Hombres Hueso. Solo incorpora 15 estudiantes por año. Tras pasar por un arduo proceso de selección, se cree que la logia tuvo una participación destacada en los sucesos históricos trascendentales como la construcción de la bomba atómica. Orden Martinista fue creada en 1890 por el ocultista español Gerard Anaclet, conocido como Papus, y el esoterista francés Agustín. Su objetivo es transmitir las enseñanzas secretas del marqués de Louis Claude, alias el filósofo desconocido, estudioso de la mística judío-cristiana. Su intención es retornar a un estilo de vida primitivo. Sociedades secretas actuales, pues tenemos los masones, hay muchísimas corrientes dentro de la masonería. Es muy simplista decir que son malos, hay de todo. Probablemente haya logias que sí, que estén muy orientadas hacia cosas muy siniestras, y hay muchas otras que están totalmente orientadas hacia la magia blanca. Y la información que nos llega, pues es la que nos llega, pero son logias secretas, por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta, que lo que sabemos probablemente sea la punta del iceberg. Sociedad del Dragón Blanco también es otra. Bueno, vamos a seguir con la presentación. A partir de ahora iremos también compartiendo bastantes páginas. Un momentito. Bueno, avanzamos. 7 energías, 7 rayos, 7 cualidades, 7 colores, 7 sonidos. Como os comentaba, el 7 tiene un significado bastante mágico. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Tenemos luego también los 7 colores básicos. Bueno, de ellos están los básicos, que es el rojo, el azul y el verde. 7 energías esenciales, 7 vibraciones, podríamos decir. El ser humano tiene 7 dimensiones o 7 cuerpos. Y evidentemente, en nuestra sociedad existen también 7 grandes departamentos mundiales, que podríamos decir el gobierno, la religión, y digo religión en palabras mayúsculas, no hay que confundir con la organización religiosa. Religión viene de la palabra religare, que es un término bastante similar a yoga, que significa unión, y la religión tiene que ver con unir lo material con lo espiritual, tiene que ver con, dentro de lo que cuando se dice que Dios es una trinidad, que es voluntad o poder, que es amor, sabiduría y que es inteligencia o luz, pues el amor es esa energía atractiva que crea equilibrio entre las polaridades y que las mantiene en perfecta armonía y equilibrio. Eso es la religión, o eso debería ser la religión. Tenemos otro gran departamento que es la educación, y los medios de comunicación están incluidos aquí, porque la educación tiene mucho que ver con la comunicación, es la capacidad de educar, es transmitir ideas y conceptos, y es enseñar a las personas también a comunicarse, no solamente con palabras, sino comunicarse con uno mismo, con los demás, con el universo. Tenemos un cuarto departamento. Estos 3 son los principales y tienen que ver con los 3 rayos principales, que son voluntad, poder, amor, sabiduría, y inteligencia, luz, que tiene que ver con esa trinidad que se dice que es Dios o un ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios. Igual que tenemos los 3 colores, de los cuales se pueden sacar todos los otros colores, que es el RGB, famoso RGB, y con esto podemos sacar también
pues el amarillo, el violeta y todos los otros colores. Ocurre lo mismo con estas 7 energías. Son 3 grandes energías y 4 secundarias. Dentro de las secundarias tenemos todo lo que es el campo del arte. El arte no solamente es el arte, todos los tipos de arte tienen que ver con este rayo, pero el arte es esa capacidad de generar belleza. Es decir, nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de percibir la belleza porque algo dentro nuestro es capaz de intuir, o lo que nosotros percibimos como belleza es todo aquello que tiene una organización geométrica que está de acuerdo a las leyes del universo. Por eso tenemos, por ejemplo, en la pintura, en la escultura, la armonía y no me sale la palabra, las proporciones. Vemos que hay ciertos patrones en el universo como la proporción áurea. Vemos que la geometría y el universo están intrínsecamente ligados y hay una perfección o hay unos patrones que crean y que construyen todo lo que conocemos a través de esas formas fractales. Pues cuando nosotros somos capaces de reconocer eso y somos capaces de reproducirlo en nuestro trabajo creativo como seres humanos, estamos creando arte. Tenemos otro departamento que sería la ciencia, tenemos la devoción, o que podríamos decir como idealismo también. Nosotros somos seres profundamente devocionales e idealistas. Ahora, por ejemplo, en nuestra cultura, ¿hacia dónde se fomenta la devoción? Se fomenta la devoción hacia las marcas, hacia ciertos estilos de vida, hacia los famosos, hacia los deportistas. Antes, ¿hacia dónde se enfocaba esa cualidad humana? Hacia las religiones, hacia las deidades, etcétera, etcétera. Entonces, es una cualidad humana que se puede enfocar de una forma u otra dependiendo del tipo de cultura y el tipo de desarrollo de conciencia. Y por último tenemos toda esa capacidad organizativa dentro de la cual incluimos las finanzas. Y aquí hay muchas relaciones, porque podríamos también, dependiendo de cómo lo interpretemos y dependiendo en qué grado, si me permitís utilizar el término, de vibración o qué tan elevado es nuestra comprensión de cada una de estas cualidades, podríamos ir sintetizándonos en los rayos superiores. Pero tenemos al fin y al cabo las finanzas, que es el dinero. El dinero es energía concretizada. El dinero es energía y si no lo tienes claro, solamente tienes que pensar en la idea de, por ejemplo, darle 1.000 o 10.000 o 1.000.000 de euros a una persona y decirle que haga algo. Verás cómo el dinero es energía. El dinero permite movilizar energías, permite crear realidades. Entonces es una energía muy interesante. Lo que pasa que vamos a ver que todas estas energías que son divinas, todo esto es espiritual, todos estos departamentos son espirituales. Normalmente la espiritualidad se ha relacionado mucho con la religión, pero la espiritualidad está en todo. Espiritual es todo aquello que eleva, es todo aquello que nos lleva a generar belleza y nos lleva a elevar el mundo material hacia valores espirituales, es decir, hacia ideales, pensamientos, ideas cada vez que están más conectadas con esos arquetipos divinos del ser espiritual. Todo eso es espiritual y se puede aplicar a cualquier ámbito de la vida. Y entonces cuando hablamos de organizaciones, estos podríamos decir los rayos impares, el 7, el 5, el 3 y el 1, están muy relacionados. Gobierno, educación, ciencia y organizaciones. Y los pares, idealismo, devoción, arte y religión también. Estos tienen que ver con lo concreto y estos tienen que ver más con lo que no tiene forma. La religión, el arte. El arte se expresa en formas, pero ¿cuál es el objetivo del arte? Transmitir belleza, el idealismo, la devoción. Entonces, el gobierno, por poner un ejemplo, es una expresión de la voluntad o del poder. ¿Y eso cómo se acaba manifestando en el plano físico? A través de organizaciones o de finanzas. La religión debería ser algo que produjese belleza y equilibrio. ¿Y cómo se expresaría? A través del arte, a través del idealismo. El gobierno, al final, ¿cómo transmite esa voluntad? A través de la comunicación, a través también de la transmisión de ideas, a través también de comprender el universo a través de la ciencia. ¿Y todo esto cómo se expresa? A
través de organizaciones, una vez más, a través también de esa capacidad de, pues toda nuestra civilización, toda nuestra cultura es una gran organización, es lo que nos hace diferentes a un animal, ¿no? Que tenemos la capacidad de organizarnos. En este vídeo que estamos compartiendo hoy no vamos a hablar de todas, porque sería un vídeo excesivamente largo. De hecho, nos estamos ya alargando bastante, pero vamos a hablar de estas 4 y vamos a dejar estas 3 para otro vídeo. Ya veremos si hacemos una segunda parte. Si tiene buena acogida y interesa, lo podéis comentar y haríamos una segunda parte. Pero vamos a hablar de cómo estos 7 departamentos, estas 7 cualidades espirituales que deberían llevarnos a todos hacia la elevación de la humanidad, hacia el proceso evolutivo, están siendo distorsionadas por, evidentemente, grupos o logias que trabajan con este ocultismo orientado hacia la magia negra y hacia que nuestras conciencias queden cada vez más aprisionadas, más controladas, más apegadas al mundo material y tengan una dificultad para esa parte más espiritual, más creativa. Vamos a ver muchísimos ejemplos para conectar todo esto que he explicado con realidades que estamos viviendo en la sociedad actualmente y que se han hecho muy evidentes en los últimos tiempos, pues con toda la situación que estamos viviendo. ¿Cuáles son los objetivos y cómo actúan los magos negros en nuestra sociedad? Tienen muchísimas formas, aquí simplemente he puesto algunas. Ellos tratan de configurar nuestro mundo interior, manipulan la percepción, estimulan nuestros instintos más burdos, más bajos, más animales para controlarnos sin que medie la conciencia por medio. Densifican nuestras emociones, nuestros pensamientos y nos vuelven más materialistas, nos separan de nuestra dimensión sutil y espiritual. Tienen el control y manejan el lenguaje, las imágenes, los símbolos, la información. Eso es muy evidente con los medios de comunicación. El punto 4 es muy evidente a través de la cultura que tenemos en muchos sentidos, a través, por ejemplo, de la publicidad, de los programas. Los magos negros trabajan con... Aquí me he dejado una palabra, pero como decíamos antes, los magos negros trabajan con la parte que está desconectada de nuestra conciencia. Esa parte que está desconectada de nuestra conciencia es toda aquella parte en nosotros que nos conecta con las emociones, con los instintos. Recordemos en esta imagen lo que hemos comentado del plexo solar hacia abajo. Pues los magos negros trabajan estimulando todo lo que se maneja en estos niveles de frecuencia. Y un mago blanco lo que hace es estimular todo lo que, manteniendo un equilibrio, pero todo lo que está hacia arriba. ¿Cuál es la diferencia entre un mago negro y un mago blanco? Lo hemos comentado antes. Un mago negro y un mago blanco, los dos tienen un desarrollo de la inteligencia y de la voluntad, si no, técnicamente no es un mago. La diferencia es que el mago blanco ha desarrollado también la cualidad amor y el mago negro no ha desarrollado la cualidad amor. Esa cualidad amor esencialmente es el alma. Entonces vamos a ver varios ejemplos. Gobierno. Tenemos ejemplos de gobierno muy claros. La política, por ejemplo, es una expresión de este rayo, de esta cualidad. Tenemos la monarquía y es ese rayo de voluntad-poder. ¿Cómo está siendo distorsionado esta cualidad que se expresa, se manifiesta a través del gobierno y que debería ser la herramienta de voluntad espiritual que nos llevase a todos a elevarnos y a crecer? Pues se manipula, por ejemplo, polarizando derecha e izquierda. Se manipula a través de la mentira y de la confusión. Se manipula a través de la legislación, que es una legislación que son las leyes humanas que no están de acuerdo con las leyes universales y leyes naturales. Y se manipula haciendo que el sistema político sea corruptible. Y de esto no vamos a hablar mucho, pero vamos a ver que esta es una de las estrategias principales que tienen. Ellos no se preocupan tanto ellos básicamente hacen dos cosas. La primera es infiltrarse en cada uno de los ámbitos para desde dentro ir transformando, configurando nuestro mundo interior, manipulando la percepción, estimulando los instintos burdos, etcétera, etcétera, en cada uno de los ámbitos. Y lo hacen también
haciendo que todos los sistemas sean corruptibles. Y esto vamos a ver, no hablaremos tanto hoy, pero tiene mucho que ver con el sistema financiero, que tiene que ver con este séptimo rayo de organización y finanzas. Si hacemos una segunda parte, hablaremos del sistema financiero y vemos cómo es la herramienta con la que han conseguido con este sistema que todos estos ámbitos, cuando esa bondad y esa belleza y esa elevación hacia lo espiritual en el ser humano es algo intrínseco, natural, es algo con lo que se nace, a través de estos sistemas pueden controlarlo porque pueden corromperlo y tiene mucho que ver con las finanzas. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de qué es lo que se está cociendo en estos mundos del gobierno y de la política. Para los que queráis profundizar más en esto, que sepáis, me vas a permitir, Luis, que haga un poquito de publicidad del canal de Ciencia Conciencia. Tenemos ahí colgados un documental que se llama La caída del cabal, donde se va a profundizar mucho en algunas de las cosas que vamos a ver aquí. Vamos a ver. Canal del Es un poquito lío esto, ¿eh? Un poquito lío esto de tener que cambiar cada vez. Sí, ya. Venga, ya está. Ahí estamos. Vamos a ver. Esto, insisto, no vamos a profundizar muchísimo. Esto es para que veáis un poquito y cada uno luego podéis coger y podéis hacer vuestra propia investigación. El millonario Jeffrey Epstein, imputado por explotación sexual de menores, hallado muerto en su celda. La Fiscalía General de Estados Unidos y el FBI han abierto... Bueno, tenemos este señor y esto es muy importante. Para los que no conocéis, no sé si en la parte de medios de comunicación vamos a hablar de Wikileaks, de un señor, un gran líder, que lo tienen ahora en la cárcel, que se llama Julian Assange. Y tenemos también otro que se llama, no recuerdo ahora el nombre, pero es Snowden, que también es un gran líder que se jugó la vida, no está preso, pero está exilado, está en Rusia, porque digamos que los americanos quieren juzgarlo con un juicio militar y demás. ¿Qué han hecho estos señores? Pues bueno, son hackers, o son gente que trabajaban en la inteligencia, como el caso de Snowden, y que han divulgado, han difundido grandes secretos de los gobiernos, de las inteligencias de la CIA, del FBI, y del ámbito político, de las élites, de cómo utilizan cosas que si nosotros fuésemos conscientes estaríamos totalmente en contra. Recordad que ellos manipulan, ellos distorsionan nuestra percepción y podríamos añadir que una de sus armas más potentes, lo hemos dicho antes, es tenernos en la ignorancia, a través de la educación y también a través de la ridiculización de muchas de las cosas que ellos conocen y que ellos aplican. Por ejemplo, todo este conocimiento de esta sabiduría eterna, que es una sabiduría antigua, disponible para toda la humanidad para poder elevarse, que ellos evidentemente no comparten, ¿no? Y que han hecho que lo veamos con desconfianza, desde el desconocimiento, y que creamos que todo eso son fantasías. No solamente con eso, distorsionan también nuestra realidad, por ejemplo, a través de la ciencia, cuando los estudios científicos más avanzados están fundamentados en este conocimiento ocultista, en ese conocimiento esotérico. A nosotros nos dan una ciencia que está profundamente conectada con lo que es el mundo material y es una visión muy, pero realmente muy sesgada y muy limitada de la realidad en la que vivimos. Entonces, este señor, Julian Assange, luego hablaremos de él, entre las cosas que reveló fue que hay toda una red de pedofilia. Igual que esto nos sorprendió muchísimo hace unos años cuando pasó con el Vaticano, quién se lo iba a imaginar, pues este señor nos ha hecho ver que eso no es algo exclusivo del Vaticano, sino que eso es algo que se encuentra en todos los ámbitos, en el político, en el religioso, en la educación, en los medios de comunicación, en el arte, en la ciencia, en las finanzas. Todo lo que habéis visto, todo eso está infiltrado, por ejemplo, con la pedofilia.
Y esto aquí no profundizaremos mucho, pero tiene un significado desde esta perspectiva de la magia negra bastante claro. De hecho, un bebé, un niño, cuando nace, hasta aproximadamente entre los 5 o 7 años, ahora va variando y cada vez probablemente se esté acortando, pero el alma no controla al bebé, porque el alma necesita que los vehículos etéricos, emocional y mental se desarrollen para poder controlar a través de ese alma encarnada, ¿no? Que es un bebé cuando viene aquí y nace. Entonces, como esa conexión todavía es muy débil, el bebé o el niño pequeño está conectado directamente con el espíritu. Entonces, un bebé es algo sagrado, porque todavía no ha sido corrompido, todavía no ha manifestado en sus cuerpos energéticos el karma que viene, ¿no?, a trabajar en esta vida. Por eso es puro un bebé, porque está conectado directamente con el espíritu y porque todavía no se han activado esas semillas kármicas que hacen que, podríamos decir, que esa energía pura del espíritu se contamine en la encarnación. De hecho, un bebé o un niño tiene diferentes etapas donde el alma va tomando control, generalizando. A partir de los 7 años toma control del cuerpo físico y es cuando el niño empieza a desarrollar autoconciencia de sí mismo. A partir de los 14 años, esto es orientativo, toma control del cuerpo emocional y tenemos una etapa donde el chaval pues empieza a tener eso que llamamos la edad del pavo o la pubertad, donde hay un descontrol de las emociones. ¿Por qué? Porque el alma está dirigiendo su pensamiento y su atención al cuerpo emocional y esto está generando toda esa activación que evidentemente también tiene una repercusión física a través del sistema glandular, de las hormonas y demás. Y a partir de los 18 o 21 años, la mayoría de edad, el alma toma control del cuerpo mental y luego continúa, ¿no?, todo esto. Entonces, un bebé, desde esa perspectiva, es algo muy sagrado. Tenemos aquí a Jeffrey Epstein, como comentaba, que es un pedófilo que tenía una isla. Vamos a ver aquí un vídeo. La isla de las orgías de Epstein. Supuestamente se suicidó, pero bueno, evidentemente creo que es bastante evidente que fue asesinado. Esta es la isla que tenía, que estaba ubicada en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. La compró en 1998. Según las autoridades, la convirtió en una red de tráfico sexual que incluía menores de edad. Algunos de sus empleados han contado que iba a esa isla una vez al mes y permanecía entre 3 y 4 días, siempre rodeado de mujeres que tomaban el sol en topless mientras Epstein paseaba. 2 días después de aparecer muerto en su celda, el FBI fue allí a investigar la isla de las orgías. Las pruebas incautadas servirán, etcétera, etcétera. Esto fue un escándalo. De hecho, Trump probablemente está como presidente de Estados Unidos porque todo esto se reveló y implicaba a Hillary Clinton, a Podesta y a mucha gente de los demócratas y del partido político, que en aquel momento eran los que digamos estaban entre Trump y Hillary Clinton. Y debido a eso, probablemente Trump ganó las elecciones. Lo que pasa es que todo esto no vais a encontrar mucha información por internet. Se borra sistemáticamente aquella información que es más explícita o es más incriminatoria. La isla de la pedofilia y Lolita Express. Bueno, durante la época de los 90 y 2000, Epstein se dedicó a organizar orgías pedófilas. Tenía un avión y iba allí. En el 2008, al financiero de Wall Street le condenan por haberle pedido relaciones sexuales a una niña menor de edad. Según Fox, vamos a ver que este señor estaba con su isla y con toda esta red de pedofilia, estaba implicado con los más altos niveles políticos, financieros, como comentaba. Por aquí tenemos más información sobre algunas denuncias que ha habido. A raíz de todo esto se empezó a hablar mucho. Y tenemos por aquí, si no recuerdo mal, a ver si he puesto el enlace. Aterrizó en España al menos 6 veces a recoger a algunas personas antes de ir para allí. Aquí están los registros de vuelo.
Lolita Express, se llamaba el avión, era el avión privado que se utilizaba como un jet para ir allí, ya empezaba la fiesta en el avión. En Ibiza, en Palma de Mallorca, en Granada, en Bilbao, incluso el de Morón de la Frontera. Aquí están las fechas en las que aterrizó en España. Y implica también la realeza, la academia y a un presidente español. Todo esto es información verídica. No sé si estáis al tanto de que el príncipe Andrew de la corona inglesa hace poco, lo han apartado y tal, porque también era un gran amigo de Jeffrey Epstein y está claramente implicado en todos estos casos de pedofilia. ¿Cuál es mi interpretación? ¿Por qué la pedofilia? Es algo realmente extraño, ¿no? Es muy probable que muchas de estas logias que están pervertidas, esas que llevan ya muchas generaciones en ese lado más oscuro, entre ellos, parte de los rituales sea practicar la pedofilia con sus propios hijos. Entonces, ¿qué pasa? Que se va perpetuando y esto forma parte de las monarquías, forma parte de todas las élites. Y dices, ¿cómo puede ser que todas las élites, también de Hollywood, lo de Hollywood es espectacular, ¿cómo puede ser que toda esta gente esté metida en todo esto? La pregunta habría que hacerlo al revés. Esta gente está ahí, en esas posiciones, porque está metida en esto, si no, no estarían ahí. Y son esas logias de poder que practican esta violación de niños y probablemente muchas de estas personas han sido violados de pequeños y esto lo que hace es tronarte la psicología y evidentemente nos preguntamos, ¿cómo puede ser que sean tan psicópatas? Pues evidentemente cuando tú eres tratado de cierta forma de pequeño, que es cuando se está formando tu carácter, hay un desprendimiento, hay una distorsión psicológica que es muy probable que te convierta que desarrolle ciertas psicopatías y que haga que cuando tú eres mayor, pues tengas una percepción de la realidad muy diferente a la que tenemos nosotros, que se nos hace tan difícil de entender. Bueno, vamos a compartir una vez más la... Disculpadme un momentito. Venga, seguimos. Religión debería significar unidad y amor, equilibrio y unión entre espíritu y materia, pero vemos que también la religión ha sido una de las grandes herramientas de control. Lo que ha fomentado es la separación, fanatismo, el control de las masas, la represión de la naturaleza en el ser humano, es decir, una vez más, en contra de las leyes universales. Y esto lo vemos incluso a nivel de negar, ¿no? O de convertir pecado cosas que son naturales, que forman parte de nuestra naturaleza humana. Y una vez más es un sistema corruptible también, que tiene que ver mucho con la cuestión de las finanzas y de cómo está organizado. Una de las cuestiones, ¿no? que yo particularmente, ¿no? había pensado de cómo podía ser que hubiese tantos casos de pedofilia en la Iglesia, y no solamente en la Iglesia, en muchas otras religiones, pero bueno, a nosotros nos queda más cerca esto, y es por precisamente la represión de la naturaleza, ¿no? de convertir el sexo en algo negativo, y que esa energía sexual, como hay en otras tradiciones espirituales donde esa energía sexual no se utiliza para el sexo, pero sí enseñan a transmutarla, a transmutar esa energía en energía de amor, en energía espiritual. Aquí ha habido una represión muy grande, ¿no? en el cristianismo, y esta energía sexual nos ha enseñado a transmutar, como sí ocurre en otras religiones. Y yo pensaba pues que eso explicaba, ¿no? cómo esa energía no transmutada en las mujeres generaba mucho cáncer de útero y miomas y una serie de complicaciones que tienen un porcentaje mucho más grande en estos ámbitos religiosos, y en los hombres producía esa perversión, ¿no? sexual de deformar la psicología del sexo saludable, ¿no? comprendido como algo saludable. Pero visto lo que estamos viendo, yo creo que va muchísimo más allá y que tiene que ver más con todas estas cuestiones
que estamos comentando, de que está totalmente infiltrado en el sistema y que forma parte de estas élites donde la pederastia y la violación de niños, incluso de los de su propia familia, es una práctica habitual que te permite llegar a ciertas posiciones. Entonces, a ver un momentito, voy a compartir una vez más algunos enlaces. Vamos allá. El mapa de la pederastia en la Iglesia Católica. ¿En qué países hay más casos? ¿Se actúa igual en todos ellos? Bueno, por aquí tenéis mucha información. Tenéis aquí un mapa, por ejemplo, de todos los casos que ha habido de pedofilia en la Iglesia Católica. Vemos, pues absolutamente no es algo local, ¿eh? Tenemos en toda Europa, en todos los sitios donde está la religión cristiana católica, tenemos religión y pederastia. Aquí un artículo, un pequeñito artículo de este señor donde nos habla de las perversiones más sórdidas que ha generado la humanidad, la pederastia, y cómo esto está en todas las instituciones de la Iglesia. La Iglesia Católica acusa a otras iglesias de albergar más casos de pederastia que ella y culpa a los homosexuales de sus propios casos. Se ha defendido alegando que solo entre el 1,5 y el 5% del clero católico estaría implicado en casos de abuso sexual a menores. Es una cifra menor, según Tomasi, a la que presentan iglesias protestantes o las que se dan en el seno de las comunidades judías. Bueno, y ha culpado a la homosexualidad de algunas de ser responsable. 1.700 curas involucrados en violaciones a menores solo en Brasil. No solamente en la religión cristiana, esclavitud sexual, pederastia y niños violados en el Islam. Aquí, bueno, incluso no solamente con el tema de la pederastia, sino que también hay una cuestión bastante importante, creo, con el tema de la cuestión de las mujeres. Y aquí teníamos una página que ahora no encuentro, que tenía también, bueno, pues un artículo sobre unas comunidades judías ortodoxas de Estados Unidos, donde recientemente habían detenido a 90 personas también, pues, por practicar la pederastia dentro de sus círculos internos. ¿Se ve la pantalla esta, Luis? ¿Luis? Hola. Sí, ¿se ve la pantalla? Sí. ¿Sí? Sí que se ve. La de las 7 energías, 7 rayos, 7 cualidades, ¿te ve? 7 energías, 7 rayos, 7 cualidades, 7 colores, 7 sonidos. Vale, ya he descubierto ya cómo se puede hacer sin tener que cambiar. Así ok. como... En la primera, que es compartir la pantalla, yo me iba directamente a compartir solamente un tipo de archivo de pantalla. Entonces con esta me voy moviendo y creo que va cogiendo todo lo que hay en pantalla. Vale, Indica, te queda mucho porque estamos ya en y media. Vale, no, me queda simplemente esta. Vamos a verla rápidamente. Tenemos educación, medios de comunicación. Vamos directamente a hablar sobre ciertos artículos. ¿Tenemos 10 minutos, Luis? Sí, lo que no va a dar tiempo es de preguntas porque ya tengo que dar paso, tengo que montar el otro vídeo. Ok, pues entonces lo que vamos a hacer lo vamos a dejar para un próximo capítulo, no sé si la semana que viene u otra. Y lo que os quiero mostrar, vamos a pasar el de los medios de comunicación, que es muy interesante, pero quiero pasar al tema del arte. Estate 10 minutos si quieres, pero luego ya tengo que acabar porque tengo que montar el otro vídeo. Sin problema, vamos a dejar el de la educación, que es un tema bastante amplio. Y así nos quedarían 4 cuestiones. Y aquí lo que vamos a hacer es hablar de... vamos a mostrar simplemente imágenes para que veamos también cómo todo esto que hemos explicado se mueve en el ámbito del arte, que es bastante impresionante, es bastante espectacular. Si no lo habéis visto, vais a alucinar. Vamos a ver. Tenemos Spirit Cooking. Marina Abramovic. Esta señora que estáis viendo aquí
Es una señora que bueno, la están ensalzando muchísimo, la están poniendo en un nivel altísimo como una de las artistas más importantes del mundo. Y la imagen no la he encontrado, pero formaba parte del equipo de campaña de Hillary Clinton y estaba en una posición bastante importante. Si hubiese ganado las elecciones, tenía un rol bastante importante dentro del gabinete de Hillary Clinton. Esto que estáis viendo aquí son diferentes obras de arte de esta señora. Donde, bueno, os recomiendo que echéis un vistazo, pero aquí vamos a mostrar algunas imágenes. Ella escribió un libro que se llamaba Spirit Cooking, donde daba algunas recetas de algún tipo de cómo podían alimentar, podríamos decir, entre comillas, ¿no? Ese espíritu desde su perspectiva, ¿no? de lo que es el arte. Si me permitís aquí un momentito a ver qué. Entonces, bueno, aquí tenemos diferentes cuestiones. Aquí, por ejemplo, esto está muy relacionado con los medios de comunicación que dejaremos para otra. Aquí tenemos a Lady Gaga. Tenemos aquí, bueno, esto es arte. Es que es un poco extraño, ¿no? Pero este es el tipo de arte. Y aquí os puedo garantizar que más o menos si buscáis un poco de información vais a encontrar que un porcentaje muy importante de las grandes estrellas, cantantes, estrellas de Hollywood y demás están asociados con esta señora y con este tipo de arte que está muy aparentemente relacionado con varias cuestiones. Es el canibalismo, tiene que ver mucho con estos rituales donde, bueno, toman sangre, tiene que ver también con cuestiones de bebés. Hace poco esta señora fue también, aquí tenemos por ejemplo, hay un vídeo donde se ve cómo lo va creando todo esto. Aquí hay un niño pequeño en la esquina, todo esto parece como sangre. Lo impresionante de esto es ver en el nivel que está esta señora y la cantidad de seguidores que tiene, de personajes públicos que vemos por televisión y que se hace incomprensible cómo pueden mostrar este tipo de cuestiones normalizándolas. Tenemos aquí también otra persona bastante conocida que no es tan explícito, pero si os fijáis en el arte de Joe Coleman, es algo bastante impresionante también el tipo de arte. Ya en las imágenes se transmite, pues bueno, un tipo de energía, si sois estáis un poquito atentos. Aquí incluso, fijaos el simbolismo de una persona con el traje, de lo que es el típico ejecutivo, con estas manos que son como tentáculos, los niños jóvenes esposados. Todo esto es arte. Aquí los bebés quemándose. Y evidentemente tiene que ver pues, en el contexto de todo lo que hemos ido viendo. Y nada, lo vamos a dejar aquí. Si nos quedó por ver el tema de la educación, nos quedó por ver el tema de la ciencia, el tema del idealismo y la devoción y el tema de las finanzas, que es bastante amplio, pero lo dejaremos para otro vídeo. Y si no, tampoco, pues depende de cómo queráis, porque por mi parte yo creo que más o menos lo que quería transmitir está claro y podéis encontrar información en todos estos ámbitos. Así que bueno, ya veremos si hacemos esa segunda parte. Hombre, yo haría esa segunda parte dando lo que querías decir y luego dar paso a preguntas, porque hay mucha gente que te quiere preguntar y sería interesante que podemos empezar con uno de preguntas y respuestas, pero empezando con la parte de la educación, si quieres, para el próximo. Podríamos hacer otro que sea de preguntas y respuestas, empezando por eso y luego explicar un poco más para que no se acumule todo. Me parece bien. Aunque también quiero decir que yo no tengo muchas respuestas a todo esto. Esto no es el tipo de vídeo que hago normalmente, ni es un tema que domine, pero bueno, he sentido últimamente, ¿no? Pues he sentido la necesidad o la responsabilidad, ¿no? de compartirlo y de darle, pues en la medida de mis posibilidades, una interpretación, ¿no? Con el conocimiento a lo mejor que puedo tener de lo que más
domino, ¿no? Que es la parte más esotérica y demás. Pero bueno, no tengo muchas respuestas a muchas de estas cosas. Es bastante impresionante y simplemente creo que es importante tomar conciencia de la realidad en la que vivimos. No para engancharte y quedarte ahí, pero bueno, o sea, tenéis muchos vídeos donde se habla de toda esa parte luminosa y simplemente pues creo que es importante saber qué es lo que tenemos delante, ¿no? Y a quién nos enfrentamos a nivel social. Pero no te preocupes, cuando hagamos el de preguntas y respuestas ya hablo yo si quieres. Cuando algo no lo sepas, ya lo digo yo, que llevo ya más de 15 años viendo estos temas. Tengo respuesta para todo el mundo. Y si no la tengo, se lo paso a Yolanda. Ahora que no me ve. Bueno, familia, os voy a dejar aquí ya. En el siguiente programa ya haremos las preguntas, porque ahora yo ya me tengo que preparar, tardo 10 minutos, cuarto de hora en preparar el siguiente vídeo. Y tenemos pues a José Antonio hablando de punto cero, empezaremos a las 7 en punto. Y para eso, pues bueno, uno tiene que ir al servicio, tiene que preparar el vídeo, tiene que preparar el programa, luego con el ponente y empezamos el vídeo. Entonces, os espero a las 7 a todos en los diferentes canales. Volveremos a estar en Facebook, La Caja de Pandora Vídeo, en el YouTube de Pandora Informa, en el YouTube de Luis Palacios, en Twitch, La Caja de Pandora y en la web, cajadepandora.com, para todos los que estéis suscritos. Estamos haciendo la transmisión ahí. Ahora está Iván precisamente haciendo la transmisión en el canal de cajapandora.com, está en el chat, por si alguno tiene problemas, podéis comunicaros con él para que lo pueda solucionar. Y muchas gracias, Endica, por todo. Muy bien, pues nada, un placer y disculpa que me haya alargado un poco más, que había mucha información y bueno, ahí estamos. Nos hemos divertido. Si por mí podía seguir 3 horas más, lo que pasa que claro, hay que dar paso al siguiente. No, yo estaba disfrutando, ya ves que no he dicho nada, digo, calladito está más guapo. Pero bueno, hemos dejado todos los datos de contacto de Endica en YouTube y en el Facebook, en la parte de texto. Os lo he puesto en el chat, también lo hemos puesto en movimiento en el vídeo todo el rato para que lo vierais. O sea, podéis entrar, sabéis que él hace terapia energética, y también da formación online, formación profesional, presencial, perdón, la empezará ahora a partir ya de junio y julio cuando nos dejen. Y nada, ahí tenéis todos los datos de Endica por si queréis. Ahí cienciaconconciencia.com. Ciencia-conciencia. Ciencia.com, eso lo leí mal. Cienciaconciencia.com, entráis y tenéis todos los datos, los cursos online, cómo poder contactar con él pues, para la formación y la terapia. Pues muchas gracias a todos y muchas gracias, Endica. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.